Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. El candidato a la presidencia de la República del Movimiento Progresista, Andrés Manuel López Obrador, propone combatir la corrupción y un programa de austeridad para impulsar el crecimiento económico del país. López Obrador ha dicho que no aumentará impuestos y que entre las medidas para detonar el crecimiento está bajar el salario de los altos funcionarios del gobierno a la mitad y terminar con lo que llama privilegios fiscales. Para hablar de esta propuesta nos acompaña en el estudio de Dinero y Poder Fernando Turner Dávila, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios Independientes, miembro del PRD y propuesto como secretario de Desarrollo Económico en caso de que López Obrador gane la presidencia de la República. Fernando, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches, Mauricio González Macario Esquetino, buenas noches. Buenas noches. Fernando, Buenas noches. se está hablando por parte del candidato de la izquierda de un modelo alternativo a lo que hoy se maneja en términos de desarrollo económico, en donde la pregunta clave es aquí cómo garantizar equilibrio económico con mayor crecimiento sin que caiga en lo que se les ha acusado en muchas ocasiones de medidas populistas, o sea, que no tienen sostén en la realidad económica. Bueno, yo creo que la propuesta de Andrés Manuel es la más seria de todas las que existen ahorita de los principales partidos. Si ustedes buscan una propuesta integrada, completamente armada, armónica, y bien planteada, no la van a encontrar ni en el PRI ni en el PAN, van a encontrar postulados, van a encontrar ideas, y solamente nosotros traemos una propuesta bien planteada, escrita, presentada en internet. En nuestro sitio Despierta México hay 180 transparencias que arman esta propuesta. Es una propuesta que parte de una realidad. Necesitamos primero mantener el equilibrio macroeconómico, pero no un equilibrio económico estancador, como el que hemos estado manejando. Estancador porque se ha basado en un gasto público exageradamente alto, creciente, en altos precios de la energía y en la existencia de monopolios en muchos sectores de la economía. Eso inhibe la inversión, hace que muchos sectores productivos no sean rentables. Y al no ser rentables, la inversión ha venido cayendo, ha venido disminuyendo su ritmo desde hace 5 sexenios, de una forma notable. Y eso quiere decir que la política económica no estimula la inversión. Al no estimular la inversión, no hay crecimiento, no hay empleos. Y eso es lo que ha venido pasando en el país. Entonces, primero proponemos un nuevo equilibrio macroeconómico que no se base en una reforma fiscal, entre comillas, que implica, ustedes saben muy bien, más impuestos. Andrés Manuel dice, y eso a mí me agrada mucho como empresario, el gobierno recibe suficiente dinero y lo gasta mal. Necesitamos gastarlo mejor, necesitamos hacer una política de austeridad, necesitamos eliminar privilegios de ciertas capas de funcionarios y ese dinero destinarlo, en primer lugar, a bajar el precio de la energía, que ha estado subiendo, como ustedes bien saben, no por cuestiones de mercado, sube porque el gobierno necesita cada vez gastar más dinero. Entonces, en segundo lugar, hacer proyectos de infraestructura importantes y en tercer lugar, apoyar a los jóvenes que están ahorita 7 millones de ninis que necesitamos rescatar de las garras del narcotráfico. Entonces, no es irresponsable en el sentido de que se basa como premisa principal equilibrios macroeconómicos, no déficit, no deuda, no endeudamiento y no desequilibrio externo. Se oye bonito, sin embargo hay problemas con los números. Sí. Para poder lograr esto, pues tenemos una presión de gasto muy grande. Las pensiones, por ejemplo, se están llevando un porcentaje ya importante del gasto. Educación se lleva una parte significativa, lo mismo salud. Y son segmentos en los que no es fácil que se pueda reducir el gasto. Cuando se habla de reducir el salario a funcionarios y demás, el efecto neto es muy pequeñito. De hecho, pues México tiene un gasto de gobierno más pequeño que cualquier país desarrollado en el mundo. Ellos gastan mucho más. Por lo tanto, pues pienso que a lo mejor aquí necesitaríamos hacer lo mismo. ¿Cómo le harían para poder subsidiar los combustibles, como dice usted, poder incrementar el gasto en estas áreas de desarrollo y al mismo tiempo no subir impuestos? Francamente, a mí no me dan las cifras. Bueno, hay muchas afirmaciones que acabas de hacer que no son exactas. En primer lugar, el presupuesto federal mexicano ha estado aumentando
consistentemente. O sea, cuando entró el presidente Fox a la presidencia de la República, el gasto total del gobierno mexicano era 19% del PIB, más o menos el mismo que Estados Unidos cuando no tenía la crisis. O sea, estábamos bastante equilibrados en cuanto a gasto. Ahorita gastan el 26,5% del PIB. Nosotros no tuvimos una crisis bancaria, ¿verdad? Y no hay el gasto tan extraordinario que tienen algunos países como Estados Unidos. Cuando se compara México con Suecia, pues es como estar comparando, digamos, no sé, peras con, no digo que manzanas, con algo muy raro. Suecia es un país viejo, es un país que ya no necesita crecer, no tiene desempleo, no necesita crear empleos, no necesita subir la inversión. De hecho, son países estables. México es un país que necesita necesariamente crear 1,000,000 o 1,200,000 empleos al año, lo cual implica estimular la inversión. Aumentar impuestos le da ingresos a una parte de la economía, que es el gobierno, pero se lo quita a otra, que es todos nosotros. No lo gastan bien. No, los funcionarios siempre hablan de la seguridad, de la educación, ¿verdad? Y de otro tipo de gastos, pero nunca hablan del despilfarro, ¿verdad? De la corrupción, del mal uso del dinero, ¿verdad? De todo lo que vemos diariamente los mexicanos. Y si nosotros somos administradores prudentes y correctos, no permitiríamos para nada el dispendio y el tiradero que tiene el gobierno. Bajar el costo del gobierno no es difícil, es fácil, siempre y cuando se tenga la idea de hacerlo, sin tocar a las bases del gobierno, ¿verdad? Sin tocar desde luego la educación, sino aumentando el dinero para la educación, para la seguridad y para la infraestructura. Pero eso implica, digamos, que tenemos que dejar de gastar para los funcionarios, pues como ustedes los ven que gastan, ¿verdad? Y como ustedes ven que se gasta el dinero en México, ¿no? Necesitamos acabar con avionazos de 25 millones de pesos que vuelan de estados a estados. Necesitamos acabar con gobernadores que gastan el dinero como si lo produjeran. Necesitamos acabar con dispendios continuos y claros que los mexicanos reprobamos mucho. Y todos lo reprobamos, ¿verdad? Entonces, por primera vez hay un funcionario, hay un político que dice, ya no voy a cargar al ciudadano con ese tipo de dispendios y yo voy a poner la muestra y voy a actuar en consecuencia como un gobierno con austeridad. Fernando, sin embargo, yo también tengo algún problema con los números, pero no quisiera monopolizar la discusión en el tema del gasto. Realmente cuando uno hace los números, por supuesto que hay dispendio en el gobierno, igual que también hay dispendio en las grandes empresas privadas, siempre hay forma de hacer mejor las cosas. Sí. El problema es que si uno las hiciera mejor en el gobierno, pues probablemente no lograría los ahorros suficientes para incrementar el gasto social, para tener más recursos para pensiones. Pero bueno, dejando eso de lado, lo que sí es un hecho es que México tiene una recaudación tributaria muy baja a nivel internacional, inclusive comparándonos no con los países ricos, sino con los países que tienen ingresos similares a nosotros. Y usted hablaba hace rato de una cosa muy importante, que es un nuevo modelo macroeconómico, si lo entendí bien, pero que no sea estancador. Bueno, si no vamos a subir los impuestos o si el gobierno de López Obrador no subiría los impuestos, por las razones que usted ya nos explicó, pues la única otra alternativa sería estimular la economía por la vía de la generación de dinero. Y en ese respecto hay una iniciativa del PRD que ya está presentada a la Cámara para reformar la ley del Banco de México y que el Banco de México se encargue no solamente de vigilar que la inflación sea baja, sino que se estimule el crecimiento económico. El problema de eso es que es peligroso porque ya en el pasado tuvimos a un Banco Central estimulando la economía con creación de billetes. ¿Qué es lo que ustedes están pensando en ese tema? ¿Que ese es el camino a seguir? No, desde luego que no. Lo que se propone Andrés Manuel y su equipo es un manejo de finanzas responsable. Nosotros creemos que el manejo del Banco de México no lo estamos tocando en este proyecto, ¿verdad? No creemos que se requiera una política de estímulo fiscal, ni creemos que se requiera una política de estímulo monetario. Creemos que lo que se requiere es dejar de cargar al sector productivo con un Estado cada vez más costoso y más ineficiente para que el sector productivo haga su trabajo. La economía mexicana para crecer al 6% más o menos, que es lo que nos proponemos,
necesita generar inversiones, un incremento de inversiones del 16% anual continuo. ¿Okay? Ese 16%, de esas inversiones, el 80% es inversión privada, no pública. Si nosotros estimulamos el gobierno, si aumentamos impuestos para que el gobierno tenga dinero, estamos, entre comillas, estimulando el 20% y desestimulando el 80%. No funciona. No va, de hecho, es lo que hemos estado haciendo en los últimos 30 años y vea usted los resultados, ¿verdad? Entonces, por eso es lo importante, es el cambio. Es decir, mira, lo importante es estimular vía descargar de la carga, digamos, burocrática, ¿verdad?, del corporativo caro que tenemos a todo el sector productivo, estimularlo con una reducción del precio de la energía, que no es subsidio, porque el precio de la energía, ustedes saben que no está fijado en función de la ley de oferta y la demanda, está fijado por Hacienda, ni siquiera lo fija Pemex. Entonces, simplemente es nivelarlo a países con los cuales competimos, que ni siquiera tienen la energía que le importan y tienen energía más barata para su sector productivo. ¿Cómo vamos a querer que haya inversiones productivas privadas del 80% de lo que necesitamos para estimular la economía y para crear empleos, si lo estamos continuamente anunciando, reformas fiscales sin límite, ¿verdad? Cada año hay una reforma fiscal, cada año hay un aumento de impuestos, cada año hay una miscelánea fiscal, cada año hay un aumento de energía. La energía eléctrica ahorita cuesta el doble que en Estados Unidos, puede ser, ¿verdad? Y queremos que invierta el sector privado, pues, digo, es completamente absurdo, ¿verdad? Y la prueba está que no se está logrando. El crecimiento de la inversión va para abajo como va para abajo el crecimiento de la economía. Entonces, ¿cómo podemos nosotros pedir que se haga lo mismo y tener resultados diferentes? Tenemos que hacer algo diferente para obtener los resultados que deseamos, ¿verdad? Y eso es lo que estamos haciendo. Yo más para que no nos quedemos con ideas erróneas. Estados Unidos gasta 19% del PIB, el gobierno federal. Pero a la hora que suma usted a todos los gobiernos de todos los niveles es más de 40% del PIB. Por eso la gran diferencia y la necesidad que tenemos de recaudar más, no es otra la razón. Buena parte de lo que se gasta, sin embargo, se lo están gastando los gobernadores y las paraestatales. Sí. 45% del gasto lo llevan los gobernadores, como usted bien dice, quién sabe qué hacen con él. Pero la otra parte también se va en paraestatales, sí. Es 30% del gasto lo llevan las paraestatales. ¿Qué hacer con Pemex y qué hacer con Comisión Federal? Porque la idea está de vender más baratos los combustibles. Yo francamente no veo cómo, entonces por eso, ¿qué haríamos con ellos, Pemex y Comisión? Porque, bueno, perdón, nada más a mí, porque sí. El planteamiento del observador es que no hay que abrir esto a la inversión privada. No. Digo, no hay que abrirla en cuanto al capital, ¿verdad? De hecho, Pemex ahorita, pues la mayoría de las obras que hace, ¿verdad?, y que desarrolla, pues son por empresas privadas. O sea, hay miles de formas de participar en el crecimiento del sector petrolero por el sector privado. Ahora, lo que estamos nosotros proponiendo principalmente es limpiarlas de corrupción. La izquierda nunca ha manejado este país, la izquierda no hizo estatales esas empresas, la izquierda nunca ha tenido de hacerlas, de privatizarlas. Los otros partidos sí, han tenido oportunidad, uno de 70 años de hacerlo y otro de 12 de hacerlo, y no han movido un dedo. Entonces, entre otras cosas, no han movido, pues porque no han querido, ¿verdad? Aunque ahora sí lo predican, lo pudieran haber hecho. ¿Nosotros qué queremos hacer? Limpiarlas de corrupción, eficientarlas, mejorarles su imagen, aumentar su valor como patrimonio de los mexicanos, operándolas bien, operándolas como debe de ser. Para eso, con todo respeto, no necesitamos extranjeros. En México hay suficientes administradores para hacer eso, ¿verdad? Ni capital nacional privado. Mire, el año pasado Pemex se ganó 65% de EBITDA a ventas. Es un negociazo. Ahora, es ineficiente, pero sigue siendo un negociazo. ¿Cómo va usted? Pemex no necesita flujos, los tiene. Lo que pasa es que se los quita todos a Hacienda para hacer toda esta bola de gastos que hacen, incluyendo el que tú dices de los gobernadores, ¿verdad? Entonces, lo que necesitamos es que el gasto que está acá desordenado, ¿verdad?, subiendo en una forma astronómica sobre nuestras espaldas del sector productivo, ya lo controlemos, ¿verdad? No ha dado resultado el hecho de aumentar el gasto público y haya crecimiento. No va a dar resultado en México. ¿Por qué? Porque el 80% de la inversión que necesitamos es privada. Y la inversión privada no va a estimularse con más impuestos. Es absurdo. Lo vimos en la última crisis. En la última crisis el gobierno, y todavía se vanaglorian de ello, hicieron una reforma fiscal,
impuestos nuevos, el YETU y todo eso, que por cierto López Obrador está prometiendo quitarlo. ¿Y qué pasó con el país? Fue el desplome peor del mundo, se cayó 6.5% este país, el segundo, tercero peor del mundo, ¿verdad? Cuando Estados Unidos, que fue el causante de la crisis, se cayó 3,5%. Entonces, el camino que se ha llevado es equivocado. El dogma que se ha predicado por los últimos 30 años no es lo que necesita este país. Este país necesita estímulo a la inversión, estímulo al sector productivo, un gobierno más austero, un gobierno más eficaz, ¿verdad? Que el ciudadano se sienta libre de invertir, que lo que invierta y arriesgue y trabaje y desarrolle, en buena medida sea para él, porque necesitamos mucha inversión, porque son los únicos que dan empleo, ¿verdad? Fernando Turner, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Muy amable. Vámonos a una Saludable. pausa. Esto es Dinero y Poder. Las encuestas se han convertido en un actor principal en este proceso electoral. Los sondeos levantados entre el 28 y el 31 de mayo coinciden en los números. Enrique Peña Nieto sigue a la cabeza con un promedio de 44%, 16 puntos por arriba de Andrés Manuel López Obrador, quien tiene una media de 28%. Josefina Vázquez Mota del PAN continúa en tercer lugar con un promedio de 24 puntos. La única encuesta que acerca a los candidatos del PRI y PRD, o sea, encuesta atípica, y los pone a 4 puntos de distancia, es la del periódico Reforma. En el tracking diario, o sea, en esta encuesta diaria que realizan Milenio y GEA-ISA, ante la pregunta si hoy fueran las elecciones, ¿por qué candidato votaría? El día de ayer por la noche el resultado fue 45.5% de los encuestados respondió que por Peña Nieto, el 25.9% por López Obrador y el 24.9% por Josefina Vázquez Mota. Este fue el resultado de ayer. Vamos a presentar en un momento esta gráfica con todas las encuestas y las diferencias que hay. El primer punto que creo que hay que aclarar es que, si bien es cierto que estamos manejando promedios, hay que entender, cuando hablamos de todas las encuestas y cuánto se manejan, parecería ser que no es tan válido hablar de promedios, Mauricio. Así es, Ezra. Las encuestas tienen diferentes técnicas, utilizan diferentes técnicas estadísticas, utilizan diferentes cuestionarios, aunque persigan el mismo propósito, que es identificar la preferencia electoral de los entrevistados. Entonces, es exactamente como los helados, Ezra, ¿no? A mí me gusta el helado de chocolate, me gusta el de vainilla, me gusta el de fresa, me gusta el de guanábana. Pero lo que yo no les recomendaría a nadie es que pusiera todos esos helados en un mismo recipiente, los mezclara, porque lo único que le va a quedar es un batidillo. O sea, no Entonces, hay una igual uniformidad que que no hay una permita sumar. uniformidad. Sí, se pueden sumar, ¿no? Con pero los no es números un tú puedes- resultado real. No es algo que se sugiera, porque entonces lo único que haces es sumar las virtudes, pero también sumar los defectos que tienen todas las encuestas y que están reconocidas por los famosos márgenes de error. Entonces aquí la gente, por eso te decía que como los helados, tiene que escoger la encuesta con la que se sienta más a gusto, que le transmita más confianza, que le sea más clara. Y bueno, pues a fin de cuentas el tiempo es el verdugo de las encuestas, y el 1 de julio vamos a saber realmente el resultado definitivo y quién tuvo razón y quién no tuvo razón. Y eso hay que decirlo claramente, porque pues es muy común que digan, bueno, pues es que la encuesta es una fotografía del momento. Sí, y entonces, eso bueno, es. pues sí, pero resulta que el momento es 4 o 5 días atrás y no puede cambiar tanto la imagen en 4, 5 o 6 días, porque finalmente es muy diferente hablar de un diferencial de entre 4 y 6 puntos que hablar de 13 o De 14 15 puntos. o 20 Ahí puntos, alguien exactamente, se equivocó, ¿no? exactamente. Creo que ese sería el principio. Y el, Perdón, el tamaño del error puede ser muy importante. La estadística parte de una cuestión muy sencilla. No importa cómo se distribuya la población, cuando tú tomas muestras bien tomadas de la población, la distribución de las muestras es normal, hace como la curvita esta de normal. Entonces sabemos bien cuál es la posibilidad de que una muestra quede un poquito más a la derecha o más a la izquierda. Esta encuesta atípica que comentabas de Reforma, lo que está haciendo es poner a Peña Nieto varios puntos abajo de lo que todas las demás lo ubican, mientras que pone a López Obrador varios puntos arriba de lo que las demás la ubican. Y esta diferencia es la probabilidad de que ocurra es 1 en 10,000.
Entonces, la probabilidad de que esta muestra haya sido tomada de la misma población donde se tomaron todas las demás muestras, pues es extraordinariamente baja. A ver, ahí en este recuadro lo que tenemos es fechas de publicación del 30, 29, el 28 de mayo es la fecha más lejana, hasta el 4 de junio, que sería más o menos lo que se tiene con la encuesta GEA-ISA. Bueno, ya dimos el dato del día de ayer, pero la que está ahí es del 30 de mayo, en donde las diferencias están, pues ahí Josefina Vázquez Mota tiene entre 21.5 con Indermec, GEA-ISA 26, 25 Ipsos, Mitofsky 26, BGC Ulises Beltrán Excelsior 24, luego sigue Parametría con 25, que es la de Organización Editorial Mexicana, la del Universal, que sería la más reciente del día de ayer, 4 de junio, le da 26. Quitemos los promedios porque si no, Mauricio, pues ahí se come los helados que le saben feo y entonces no funciona. Bueno, Peña Nieto, ahí está en el segundos, tiene 49.5, 42.8, 43, 45, 45 y en la única en la que baja es en la de Reforma, que se va a 38. 6 puntos menos 6 de puntos donde están menos las demás. de donde están las demás. Y López Obrador, pues igual arriba en un segundo lugar peleándolo con Vázquez Mota, 26.5, 27.4, 28, 27, 27, 27, 34 en la de Reforma. Y es interesante que en la del Universal Peña Nieto tiene la misma caída, son los 6 puntos, mientras que el Universal reparte la caída de Peña Nieto de 6 puntos durante el mes entre Vázquez Mota y López Obrador. Reforma, el periódico de la derecha, así le decía López Obrador hace 6 años, bueno, pues le asigna la totalidad de la caída específicamente a López Obrador. Medio raro el asunto, ¿no? Mira, yo creo que vale la pena aclararle al auditorio. La gran mayoría de las encuestas, Esra, que se han venido midiendo en el transcurso de la campaña, independientemente que no sean mediciones diarias como la que hacemos en GEA-ISA y Milenio, lo que marcan es un descenso en la preferencia electoral por Enrique Peña Nieto y un crecimiento en la preferencia electoral por Andrés Manuel López Obrador. Eso está clarísimo. El problema son las magnitudes. El problema son las magnitudes. Bueno, no necesariamente las magnitudes. Yo te diría, la gran mayoría de las estimaciones lo que nos indican es que la diferencia o la ventaja, si se le quiere llamar así, entre Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador o Josefina Vázquez Mota metamos la gráfica, por favor. Es del orden de 15 a 20 puntos. Sí es una diferencia, es una distancia importante, pero es una diferencia todavía muy amplia. Realmente aquí las mediciones o la medición, digamos, atípica ha sido la que aparece ahí en el antepenúltimo renglón, en la columna de la derecha, de 4 puntos de Reforma. Es esa medición la que hace una diferencia muy extraña respecto a las otras encuestas. Ahora, también sucede en el mundo de las encuestas, para ser completamente justos y equilibrados en el comentario, que a veces ciertas encuestas han medido cosas atípicas y el resto de las mediciones se van acercando. Eso ha sucedido en el pasado en procesos de elección presidencial. Lo que pasa es que ahora eso todavía no ocurre. Entonces, en todo caso, hay que dar ese beneficio de la duda a la medición del Reforma por el momento, y hasta que empiecen a surgir otras mediciones de otras encuestas. Ya está la de GEA-ISA Milenio, también está ya la del Universal de ayer, bueno, y no marcan esa tendencia. Entonces, ¿no? Está raro. Bueno, está extraño, ¿no? Lo más importante para mí es la magnitud. Es decir, tú puedes moverte porque otra vez es una distribución y entonces la probabilidad no necesariamente lleva siempre al centro, puedes caer a un ladito. El margen de error tradicional en estas encuestas ronda el 3%, eso significa que con 95% de confianza tu medición está más o menos 3 de donde te dijeron. Ahorita Peña decía 46 más o menos en todas, significa que debe salir entre 43 y 49. Si sale fuera de eso, la probabilidad es 5% de que salga fuera de eso. Que te salga 6 puntos a la izquierda de eso, la probabilidad es menos de 1%. Al mismo tiempo, López Obrador salió 6 puntos a la derecha, que es otra vez 1%. Entonces, la probabilidad que las dos cosas ocurran al mismo es el 1% del 1%.
1 en 10,000 encuestas saldría como la que publicó Reforma si se midió la misma población que miden todas las demás empresas, porque todas las demás tienen datos muy, muy cercanos entre sí. Entonces, dado que no hemos visto que se acerque ninguna a esa medición, a mí sí me parece que fue una medición no atípica, sino errónea. 1 en 10,000 es una falla enorme que no puede uno, pues así tan fácil publicar, sobre todo con el riesgo de que ahora, pues eso ya te garantiza el conflicto postelectoral. Porque bueno, pues ahora sí López Obrador dice abiertamente que esa encuesta sí vale, porque Reforma era el periódico de la derecha que descalificaba anteriormente y que ahora... Acuérdense que él descalificaba todas las encuestas porque decía que estaban copeteadas, además por el copete de Peña Nieto, y que ahora esa sí es la válida, ¿no? A mí me parece que pues, es muy claro que Josefina Vázquez Mota, o bueno, Peña Nieto por supuesto siempre estuvo arriba, diciendo, bueno, pues ahí están las encuestas, ya hay que ir y remontarlas. Y aquí no, aquí hay una descalificación de las empresas encuestadoras como tales y de una presión que se trata de ejercer sobre empresas encuestadoras, tanto a partir de decir que mienten como pues tratar de llevarlas al IFE y etcétera. Ahí están todas estas empresas encuestadoras, incluyendo a Reforma, aunque Reforma tiene su propio equipo y quién sabe qué esté haciendo, bueno, pero lo cierto es que están inscritas en el IFE con la metodología aprobada por el propio instituto. Bueno, esa es una de las grandes ventajas, Ezra. A cualquier persona que tenga curiosidad y que quiera conocer con más detalle, ¿no?, realmente cómo están hechas, tiene el acceso, el IFE tiene la información, no es como en otras ocasiones donde efectivamente alguien te puede decir, yo tengo una encuesta que mide este resultado y simplemente no había manera de comprobar qué es lo que había hecho para obtener el número en cuestión. Aquí no, aquí el que quiera puede irlo a checar y ver si queda satisfecho con los criterios técnicos, con la rigurosidad del análisis, con la estadística que se genera. Yo creo que eso nos puede ayudar a evitar conflictos y discusiones estériles, ¿no? Y de hecho, reitero, es la única que mide así, porque, por ejemplo, María de las Heras, que hace medición también también de encuestas, no estaba en las fechas. No estaba ahí porque no estaba en las fechas, pero ella hace sus mediciones y los datos que obtiene son los mismos que obtienen todas las demás empresas. Pero luego ella utiliza un modelo que ha usado siempre, que le llama de votante probable, y entonces calcula quién de veras va a ir y quién no va a ir, pero eso es un cálculo posterior, no tiene que ver con el levantamiento de la encuesta. Y cuando hace ese cálculo es cuando se acerca un poco a lo de publicó Reforma, pero eso ya con una manipulación de los datos, pues los datos que obtiene de la información de la población, de las respuestas de los cuestionarios, es muy, muy parecido a lo que obtienen todas las demás que veíamos. Bueno, y también hay que anotar, hay otra encuesta adicional a la de Demotecnia, que es María de las Heras, a la Reforma, que es la de Ana Cristina Covarrubias. Ana Cristina Covarrubias, ella tradicionalmente ha realizado las encuestas para el equipo de Andrés Manuel López Obrador hace muchos años, y ella también marca una diferencia de un dígito entre Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. Bueno, también las de Josefina Vázquez Mota te marcan arriba muy cercano, porque pues, sí, pero es para que, digamos, el público también tenga el espectro completo, ¿no? O sea, sí hay más de una encuesta que está midiendo una diferencia corta. Una porque modifica los datos. Una manipula los datos, la otra trabaja para Andrés Manuel y la otra es Reforma. Bueno, ahí está. Ahora, lo que sí me queda muy claro es que los políticos tienen todo el derecho a jugar con las encuestas. Es su papel, ahí están las encuestas y bueno, pues directamente Peña Nieto puede decir yo voy ganando y la de Reforma no es, etcétera. Yo creo que eso... Y López Obrador puede ahora abiertamente decir es que la de Reforma es la buena, porque bueno, pues alguien que me pone a 3 puntos, ni modo que no la aproveche. Lo grave es que un medio de comunicación se equivoque, en el mejor de los términos, con una medición que al final no resulte. Si resulta y todos los demás están equivocados, pues Reforma se convertirá directamente en el periódico y la empresa encuestadora que tendrá en sus manos la capacidad de medir. Y si no, eso puede pues ser que se dedique a otra cosa, ¿no? Ahora, yo creo que tampoco hay que atribuirle a las encuestas poderes mágicos, ¿eh? Digo, las encuestas son un elemento de información adicional. Sí, pero te pueden servir para otras cosas Aguántame un también, segundito. ¿no? Pero los que tenemos la capacidad de utilizar la información somos nosotros, las personas. Y las personas que están interesadas en estos temas, pues no, ya son normalmente mayores de edad y tienen una capacidad de formarse su propio juicio.
Yo francamente sí no creo que haya evidencia suficiente en el país, ¿no?, de que las encuestas sean capaces de cambiarle la opinión a las personas en el momento de una votación. No, pero sí puedes Creo que generar, no lo hemos visto pero en este puedes país. generar determinado tipo de expectativas con respecto a quién gana y quién va adelante y quién no. Recuerdas que, bueno, pues es muy claro que en función de a quién se asigne en el segundo lugar, tú marcas ahí la línea de, a ver, ¿la pelea es entre quién? ¿Entre Peña Nieto y Josefina? No, entre Peña Nieto y López Obrador. Y mientras más lo acerques, el asunto pues se vuelve mayor. ¿Hay una caída de Peña Nieto? Por supuesto que hay una caída de Peña Nieto, nadie lo va a negar, ¿sí? Que hay un ascenso de López Obrador, nadie lo va a negar. El problema son las magnitudes. Son marginales los movimientos, son marginales. Es decir, en este momento Peña Nieto está en promedio, más o menos, en 46 puntos. Y al inicio de la campaña estaba en 49, son 3 puntos. Y es lo mismo que ha estado subiendo Andrés Manuel, pasó de 20 a 23. ¿Y Josefina se quedó ahí o bajó un poco? Ahorita estás 46, 25, 25. Esa es la circunstancia en la que está ahorita las mediciones. Pues digo, sí se han acercado, pues son 20 puntos de diferencia. El asunto es que ahora, si esto continúa hasta el día de la elección y el señor Peña gana por 15 puntos, el otro va a tener un periódico que va a decir, a mí me hicieron fraude porque yo traía 4. Y ese es un conflicto postelectoral innecesario por una publicación que a lo mejor pudieron volver a hacer la encuesta y verificar sus datos. A lo mejor sí lo hicieron y es correcto, pero tenemos ese riesgo ya encima, ¿no? Sin duda que el riesgo existe, pero también hay que recordar, aun cuando no existiera se hubiera dado esta medición de reforma, también tiene otras encuestas que hubiera podido presentar como evidencia. Es que, ¿no? Sí, nada más el peso del medio de comunicación es distinto, ¿no? sin duda. Ahí está una apuesta. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted los problemas de la volatilidad del peso mexicano en un momento de crisis económica en Europa y de incapacidad de definir claramente lo que pasará en nuestro país a partir del 1 de diciembre. Esto es Dinero y Poder. La incertidumbre en Europa y los débiles resultados de la economía de los Estados Unidos dispararon el dólar por arriba de los 14 pesos con 50 centavos la semana pasada. A la incertidumbre financiera en España y la política en Grecia se suma la baja en los índices manufactureros en China, India, Estados Unidos y Europa. Pese a ello, de las monedas emergentes, el peso mexicano ha sido una de las menos afectadas. En todo caso, bueno, pues ya esta volatilidad, hablar de peso mexicano a 14 y más arriba de 14, te habla de una situación complicada que dicen pudiese llegar a afectar cuestiones inflacionarias si el peso se quedara ahí. Veía un análisis en algún momento que decía hay varios factores que pueden explicar esta moneda mexicana tan debilitada. Por un lado, por supuesto, el caso de la crisis griega, la crisis europea bancaria, la caída en las expectativas sobre la recuperación de la economía norteamericana, y eso también influye enormemente. El proceso electoral mexicano como tal, que a lo mejor le da un ingrediente adicional. Uno pensaría que eso está ahí metido. Lo cierto es que el peso mexicano, que estaba sobre los 12.80, en algún momento 13 pesos, entre 2.80 y 13, que por ahí pues parecía un tipo de cambio de equilibrio, como le llaman, termina disparándose. ¿Hasta dónde esto afecta? ¿Hasta dónde se puede recuperar, Mauricio? Bueno, pues el tipo de cambio es en el sistema financiero, las reglas del sistema financiero que tenemos, es una especie de pararrayos que capta toda la turbulencia ¿no?, de los inversionistas y de los mercados financieros. Y efectivamente hay varios factores que se han conjugado y por eso el tipo de cambio se ha subido. Tú ya los mencionaste muy claramente. Grecia, pues todavía persiste la duda si abandonará o no abandonará el euro. Eso tiene muy preocupados a los inversionistas a nivel internacional porque puede significar el colapso de un sistema monetario con repercusiones para todos los mercados. Por otra parte, Estados Unidos, hubo una advertencia la semana pasada de parte de la Reserva Federal que Estados Unidos no está atendiendo el problema que tiene de finanzas públicas, un déficit excesivo, tiene 10% de déficit fiscal sobre PIB y no está tomando las medidas necesarias para corregirlo. Y la Reserva Federal dice, si Estados Unidos no corrige, puede entrar en una recesión. Eso también pone nerviosos a muchos inversionistas en el mundo. Y en el caso de México, la incertidumbre política. Ya estamos llegando a la parte final de la contienda electoral. Hay alguna incertidumbre sobre, ¿no?, las preferencias electorales, si puede ser una competencia más cerrada
lo que se tenía previsto, y eso pues también genera nerviosismo. Cuando sumas todo eso, el tipo de cambio se eleva efectivamente por encima de los 14 pesos. La pregunta aquí es si el gobierno tiene las divisas suficientes para hacerle frente a esto, y segundo, si las va a utilizar, porque si las tienes y no las usas, pues tampoco te sirve de mucho. Ahora, no hay mucha diferencia en lo que está pasando ahorita con lo que ocurrió en agosto pasado. En agosto, cuando Estados Unidos tuvo que enfrentar este problema de si se movía o no el techo de endeudamiento, y del lado de Europa, Grecia entró en una situación más grave de la que tenía hasta ese momento, tuvimos igual un brincote y se nos fue hasta 15 pesos el dólar, y luego se regresó, y había regresado poco a poco hasta, como tú dices, 12.80, 12.60 llegó a estar, porque ya se había tranquilizado el entorno internacional, pero otra vez se descompone, pues vuelve a subir, y como dice Mauricio, es un mecanismo que tenemos para ir pues serenando el golpe, y es el que absorbe toda la presión del exterior. Ahora, todavía estamos distantes en los peores momentos de la crisis del 2009. Sí. El tipo de cambio llegó a niveles de 15 pesos con 40 centavos, si mal no recuerdo, por ahí de marzo de 2009. Nosotros estamos todavía a un peso de distancia de lo que sucedió en esa ocasión, y hay que recordar que en esa ocasión, ahí sí la autoridad en México, las autoridades, la Secretaría de Hacienda particularmente, que es la que preside la Comisión de Cambios, tomó una serie de medidas para quitarle presión al mercado cambiario. México hoy como país tiene un blindaje muy fuerte de divisas, Ezra. Mira, entre las reservas internacionales que están en 156 mil millones de dólares, una línea de crédito que tenemos con el Fondo Monetario por 75 mil, el excedente petrolero que va a ser de alrededor de unos 30 mil millones de dólares, el gobierno tiene probablemente 3 veces más divisas de las que la economía en su conjunto, sector público y sector privado, va a utilizar este año. Entonces tiene canicas para responder, tiene forma de jugar aquí. El chiste es nada más que se decida hacerlo, que tome algunas acciones con oportunidad, con un poco más de firmeza. Si es necesario vender o subastar más divisas en el mercado para evitar que se siga subiendo la paridad, muy probablemente lo va a hacer. Ahora, hay que tomar en cuenta que están pendientes las elecciones del 1 de julio, lo que puede ocurrir en el periodo de transición del 1 de julio a la toma de posesión del 1 de diciembre. Entonces tampoco se pueden gastar todas las canicas en un inicio, ¿no? ¿Hasta dónde un tipo de cambio sobre 14, 14.30 que se mantenga 2, 3, 4 meses incide directamente en la inflación? Yo no creo que se mantenga tanto tiempo. No habría ninguna razón para que eso ocurriera. ¿No? Más o menos. Pues realmente en 14 pesos llevamos 15 días exagerando. Ya el banco entró la semana pasada, entró 1 o 2 veces a la subasta para que hubiera liquidez. Entonces, a mí no me parece que vayamos a estar por arriba de 14 pesos durante tanto tiempo. Yo creo que va a empezar a tranquilizarse. En estos días van a estar anunciando cosas en Europa y en Estados Unidos. Estados Unidos creo que va a entrar en una nueva etapa de liquidez para evitar que se contraiga la economía. Europa va a hacer algo parecido. En Europa es muy probable que ya tengamos una solución acerca de los bonos en los próximos días, con una solución que parece interesante, en donde los bonos europeos se van a utilizar para financiar toda deuda nacional que supere el 60% del PIB. Primer tramo, los primeros 60% del PIB va a ser deuda de cada estado por su separado, y de ahí para arriba es lo que van a financiar con aportaciones de los países, y lo que esto significa es un acuerdo en el cual Alemania se vuelve el aval para que en un transcurso de 20 o 25 años se pague por completo todo. Es más o menos un Fobaproa a lo bestia, con el respaldo atrás de Alemania, y parece bastante razonable porque además lo están proponiendo los alemanes, lo cual significa que es probable que funcione. Sobre el 40% nada más de la deuda. No, el 60% primero de la deuda de los países, no, 60% del PIB. Por ejemplo, España, si se traga toda la deuda de los bancos, su deuda puede llegar a 250% del PIB. Entonces le quedan ahí 190 que habrá que pagar pues, después. Italia va a pasar para allá probablemente 80% del PIB de deuda y los va a ir pagando poco a poco, los pagarían con impuestos establecidos desde el principio. Entonces es un acuerdo que parece razonable, ojalá y lo lograran poner en estos días. El problema es si Alemania tiene la capacidad para aguantar toda esa presión, que eso es lo que la propia
Angela Merkel ha venido planteando a partir de lo que Esta es propuesta de ellos. le ha generado ello. Pues sí, propuesta de ellos, pero también obliga necesariamente al resto de los países a someterse a una pagar. serie. Eso sí, hay que trabajar, eso no hay remedio. Eso, ajustarse el cinturón fiscalmente hablando, a bajar los déficits públicos. Y ahí es donde está, yo creo que la duda y el nerviosismo en los mercados, porque pedirle a un país que tiene 8, 9 o 10% de déficit público respecto al PIB que lo reduzca a la mitad o menos en un periodo de 2 o 3 años, cuando tienes una economía que se ha estado encogiendo desde hace 3 o 4 años y un desempleo que sigue creciendo desde hace 3 o 4 años, socialmente es muy difícil. Es parte de lo que vamos a ver en las próximas semanas si los griegos se logran poner de acuerdo en un gobierno de coalición que acepte estas condiciones que efectivamente puede ser que ofrezca Alemania. Entonces, yo creo que ahí es donde está la duda. Y el asunto griego, en donde pues ahora sí que la moneda está en el aire. Si nos quejamos en México de que pues no se dejan publicar encuestas a 5 días de la elección y que se dice que esto es una limitante, en Grecia estamos prácticamente todavía a 2 semanas de la elección y ya no se pueden publicar encuestas. Las últimas daban pues prácticamente un empate a los conservadores y a los radicales de izquierda. La clave está en si los socialdemócratas del PASOK pudiesen tener una mayoría o una cantidad suficiente para que junto con los conservadores tuviesen la mayoría. De lo contrario, el asunto se va a complicar y esto todavía sin resolver el asunto de los bancos españoles. Sí, del paquete que estaba yo hablando no aplica para Grecia ni Portugal, ni Irlanda, que esos ya están afuera, están en su proceso. Pero en el caso de Grecia, lo que habría que considerar es si ellos no logran ponerse de acuerdo y establecer medidas claras de que van a estar pagando, pues el resto de Europa los va a dejar a su suerte. Y el problema es cómo respaldas los bancos en Grecia, porque los euros se te van a ir todos. Entonces, sí, lo lógico sería que encontrar una solución razonable, aunque no tienes que bajar tu déficit todo de golpe ahorita, pero sí que hubiera pues una muestra de que sí van a trabajar. Es que de veras son 30 años en los que Grecia ha mantenido un déficit siempre superior al 6% del PIB. Así no se puede, no hay manera. Así no se puede. Bueno, vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted, Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, otra vez en paro. Esto es Dinero y Poder. Los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación han tomado como rehenes a gobiernos estatales y también al federal para lograr sus peticiones. Exigen la cancelación de la prueba enlace que inició ayer y de la evaluación universal que comienza a aplicárseles en unas semanas. Ayer el presidente Calderón exigió a los maestros de la Coordinadora que no utilicen el derecho a aprender para alcanzar sus pretensiones y advirtió que no se permitirá que se quebrante la ley. Elecciones, ¿no? Finalmente hay que entender que se trata de proceso electoral. Yo no sé a quién ayuda o a quién daña este tipo de planteamientos, pero lo cierto es que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pues ahora sí que rebasa, no sé si por la izquierda o por la derecha, pero por algún lado, a cualquier tipo de cuestionamiento que haya hecho el sindicato oficial, el del Bester Gordillo, porque plantear la cancelación de la prueba enlace y por supuesto de cualquier evaluación, pues es decir claramente, señores, aquí no hay que evaluar a nadie, aquí hay que seguir como seguíamos anteriormente y no tiene por qué darse ningún tipo de cuestionamiento a la educación en el país, ¿no? Sí, y no tiene mucha forma de sostenerse esa propuesta, pero hay que acordarse, en la elección anterior fue peor en Oaxaca, sí, claro, porque fue la APO, que junto con la sección 22 convirtieron a la ciudad en una catástrofe. Ahorita no está tan grave, pero siempre está la posibilidad de que esto pueda crecer en los próximos meses. Es complicadísimo negociar con estos grupos que no tienen pues ninguna limitante de escrúpulos y en consecuencia pues la única forma de resolver esto a final de cuentas es o ceder o aplicar la fuerza. Y como el gobierno mexicano no aplica la fuerza desde hace 40 años, pues entonces van a ir cediendo y van a ceder en cada ocasión. Y el problema es que si uno cede en una ocasión, en la siguiente piden más. Y eso es lo que ha pasado en Oaxaca, y la catástrofe es que es una de las entidades más pobres del país y una de las herramientas para salir de la pobreza, que es la educación, pues se le está negando a los niños oaxaqueños, y lo que se logra es ir manteniendo esto. Es verdaderamente llamativo que en las entidades más pobres del país, en donde más importante sería la educación, es donde la coordinadora es donde controla, de Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, un cacho de Tabasco, un cacho de Estado de México, y pues es donde más daño causan, ¿no?
además manda unas señales completamente perversas, porque efectivamente con esta demostración de fuerza, con la amenaza de que van a paralizar varias ciudades, entre otras, incluyendo aquí el Distrito Federal, pues entonces, como es un periodo electoral, no se toma la acción de fuerza que menciona Macario, y eso que significa que para la próxima demanda que tengan, que sin duda será ya después de las elecciones, pues entonces simplemente con una mayor demostración de fuerza es como van a presionar ¿no? para sus propósitos. A mí me parece que esta resistencia ¿no? a la evaluación de los maestros, entre otras cosas, es porque también los exhibe. O sea, ahí sabemos cuántos maestros hay, pero no sabemos cuántos maestros se dedican a la... Bueno, tienes razón. Tenemos una idea de cuántos hay, y dentro de los que suponemos que hay, lo que no sabemos tampoco a ciencia cierta es cuántos realmente se dedican a la docencia. Entonces, yo creo que también hay que tomar esto en cuenta. No es solamente la resistencia a conocer el nivel a saber el nivel de conocimientos de los maestros, sino a que de alguna manera esto exhibe todos los vicios que hay en las organizaciones sindicales dedicadas a la educación. Ahora, lo cierto es que tanto la prueba enlace como el mecanismo de evaluación universal de maestros, lo que presenta o lo que finalmente genera es esta idea muy clara de los bajos niveles en los que se encuentra la educación en México, algo que ya se ha planteado claramente y que creo que hay que dirigirlo específicamente, no solo por supuesto, a la responsabilidad de gobierno federal, pero mayoritariamente a gobiernos de los estados, salvo el Distrito Federal, el resto de la estructura de impartición de educación está en manos de gobiernos estatales, y parece ser que cuando se habla de educación en México fuese solamente responsabilidad del gobierno federal, cuando gobiernos de los estados ejercen el presupuesto, lo manejan y de una manera muy clara terminan pues a veces incluso incitando este tipo de fenómenos. El que pues hoy desgraciadamente lo está sufriendo Gabino Cue en Oaxaca. Gabino es alguien que tuvo la posibilidad de negociar con estos grupos, tuvo la posibilidad también de pues llegar a un tipo de acuerdo, y hoy otra vez se lo vuelven a hacer, le vuelven a poner un 4 y vuelven otra vez a chantajearlo con este tema, ¿no? Sí, son grupos que se utilizan de forma política, no nada más eso, es decir, la sección 22 en Oaxaca participa durante las elecciones, presiona en estos periodos, no solamente por cuestión política, sino porque es el momento en donde puede debilitar más a un gobierno y en consecuencia extraerle más recursos. No solo no quieren evaluarse en la evaluación de maestros, no quieren que se evalúen tampoco a los niños. En Oaxaca no se permitió que se aplicara la prueba enlace, en Michoacán se pudo hacer en algunas partes, pero en la mayor extensión del estado no se logró. Y esto lo que hace es que no podamos ni siquiera ver cómo están los niños y qué se necesita para que puedan tener una mejor calidad. Es cierto que las mediciones por examen no son la única forma de medir la educación, pero es lo único que tenemos hasta ahorita. Antes de 2003 en México no teníamos ninguna información de cómo era la educación. De 2003 para acá hemos podido empezar a medir y empezar a tomar decisiones, y bueno, si rompen esto, pues otra vez entraremos a aquel periodo en el que no teníamos la más remota idea de qué tamaño era nuestro problema. Nada más, es que eso sí es grave, porque no, la máxima esta de que lo que no se mide no se puede administrar aplica perfectamente al caso de la educación. Entonces, si tú no sabes dónde están las deficiencias en la forma en la que se imparte el conocimiento a los niños, pues simplemente no hay manera de irlo corrigiendo. No sabes si es por un problema de falta de actualización de los maestros, si es por un problema de que los materiales no son los adecuados, si es por un problema de que las técnicas de enseñanza no son las necesarias o las mejores. Bueno, pues entonces ahí estamos arriesgando realmente el futuro de México, porque los niños van a salir con un nivel de conocimientos muy deficiente. Y hay que entender que esto no es un problema nada más de recursos, porque recursos se han inyectado y se han inyectado cada vez en una proporción mayor al Producto Interno Bruto, lo que implica pues que el dinero existe,
problema es cómo lo haces bajar, y por eso mi insistencia en que gobiernos de los estados tendrían que transparentar qué se hace con el dinero que se está dando a la educación, que no necesariamente está llegando ahí, Macario. Pues está llegando cuando menos al sindicato, y el sindicato ya lo usará como le dé la gana. No tenemos finanzas transparentes ni de los gobiernos de los estados, ni del Sindicato de Trabajadores de la Educación, mucho menos de la coordinadora. En consecuencia, no tenemos idea de cuánto vale cada peso que ponemos en materia educativa. Bien decía Mauricio, si no se mide, no se puede administrar. Pues acá no podemos medir ni cuál es la calidad educativa, ni cuánto se gasta, ni cuántos maestros hay, ni cuántos están dedicados a dar clase, ni cuántos más o menos saben leer, ni siquiera. Entonces, pues es un hoyo negro que es inmenso en términos de gasto del gobierno. Estamos echándole ahí, en términos de presupuesto de gobierno, cerca de 4,5 puntos del PIB, que es un montonal de dinero. Es el más elevado. Es el que más gasta, sí. Y la mayor parte de ese gasto, como bien decías, lo llevan a través de los estados, y solo Dios qué hacen con él. Ahora, lo cierto es que los últimos resultados de prueba enlace te hablan de que por lo menos ya se detectaron algunos tipos de fallas y que se comienzan a corregir en algunas áreas, y por ello la necesidad de garantizar este tipo de continuidad, porque de lo contrario, pues en lo que se avanzó ya no habría posibilidad de seguir. Es correcto, ahí nada más que en esa prueba lo que estás detectando son algunas de las deficiencias de los alumnos. La pregunta es, ¿qué parte de esas deficiencias obedece a malos maestros, a malos programas, a malos textos, a falta de equipamiento en las escuelas? No sabemos. Y mientras no se evalúan los maestros, pues seguimos ahí en la oscuridad total. Mauricio González Macario Schettino, muchas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los martes aquí en 11 TV México, Dinero y Poder. Recuerde, estamos en la radio Noticias MBS en el 102.5 del FM de lunes a viernes de 5 a 7 de la tarde. Por nuestra parte, muchísimas gracias y muy buenas noches.